Muchas gracias a todos por venir, por acudir. Señal de que el ser humano todavía no se le ha cerrado la capacidad de pensar diferente y de cuestionar la vida. Os doy las gracias y dentro de las actividades que hacemos en la Herradura Mágica, que casi siempre son todas alternativas o diferentes, tenemos el gusto hoy de tener a Susana, que nos va... Yo, perdona, te digo Susana, ¿no? Por supuesto, es que soy Susana. Es que los apellidos a mí me dicen muchas veces César Varela. Yo, César es suficiente. Susana, ya está, con eso. De hecho, yo digo a la gente que para distinguirme a mí, con que digan el César es suficiente. No hay más problema. Dentro de las actividades que hacemos en la Herradura Mágica, el presentar libros, traer conferenciantes diferentes y formas de pensar diferentes, siempre ha sido una de las cosas que hemos hecho. Y hoy os vamos a dejar con Susana y su técnica no su técnica, sino la técnica que ella usa, que para mí era completamente desconocida, a pesar de que yo las regresiones sí las he tocado, pero en este tema no, y esperemos que Susana os haga pasar un rato agradable y sobre todo interesante. Muchas gracias y os dejo con Susana. Bueno, gracias a ti. Bueno, tengo que daros las gracias porque veo que el aforo es más de lo que imaginaba, así que infinitas gracias porque esto es posible gracias a que estáis vosotros ahí, ¿no? Tengo un tono de voz bajo, voy a intentar forzarme. Si veis que en algún momento me relajo, decídmelo para que suba el volumen. Tiene total razón lo que acaba de decir. Yo ahora voy a hablar para de alguna forma poneros en situación de lo que es la terapia regresiva, terapia de vidas pasadas o análisis de conciencia, porque se utilizan y se están utilizando diferentes nombres, ¿no? Y me imagino que llegará un momento que se dará uno que será el que servirá para identificar esta técnica, ¿no? Pero mientras, pues vamos a hablar de lo que es la terapia regresiva. Y aunque realmente el término que se utiliza pues no es el correcto, porque hablamos de terapia regresiva como si regresáramos a algún sitio y realmente no regresamos a ningún sitio, porque yo veo que las personas que vienen a consulta se tumban en la camilla o simplemente se sientan en el sillón y entran en ese estado expandido de conciencia para vivir una experiencia del pasado, de ahí no salen, siguen ahí y están plenamente conscientes. Sin embargo, están relatando una experiencia que han vivido en un momento que puede ser de esta vida, de cuando eran adolescentes, de cuando eran niños, de los primeros años de vida o incluso en el momento de nacer o el vientre materno o en una vida pasada. Y no han salido. ¿Y por qué pasa esto? Que esta técnica, sin necesidad de hipnosis, vaya a una experiencia que es del pasado, que realmente no es del pasado. Por eso lo de regresiva no cabe, porque para el alma el tiempo no existe y todo está pasando aquí y ahora. Y eso es lo que hace que tengamos a veces síntomas, patrones que repetimos, situaciones de las que no salimos, dolores físicos, emocionales, mentales, que no sabemos de dónde nos vienen, pero vienen de lo que en sí consiste, y el título que le he dado a esta charla, atrapamiento del alma. Y a la física cuántica hace referencia a ello. El tiempo no existe, el tiempo no es lineal, sino que todo está pasando aquí y ahora. Entonces, eso es lo que hace que en un momento dado una persona que está bien hoy y mañana se levanta con un malestar que no sabe de dónde le viene, y va pues a los medios habituales a los que solemos ir y no encuentra respuesta, no hay solución, incluso lo etiquetan de psicosomático, porque no tiene explicación. Bueno, pues con la terapia regresiva, con la terapia de vidas pasadas, puedes ir al origen de ese síntoma, de ese malestar.
Por eso cuando he dicho lo de atrapamiento, hay veces que la gente cuando hablo de terapia regresiva da miedo. Lo primero que sienten miedo, uy, ostras, espérate, ir al pasado, y si me quedo allí atascado, y si luego no vuelvo, y si luego cuando yo salga de la consulta me voy pensando que soy, yo qué sé, Carlomagno o cualquier otro, o la reina de Saba. Bien, pues nada de eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque realmente lo que tú vas a hacer es vivir la experiencia, ir a esa experiencia donde se originó el problema que tú tienes y donde ha quedado tu alma atrapada. Es decir, que realmente lo que vas a hacer es liberar a tu alma de un atrapamiento. Todo lo contrario a lo que puedas pensar de voy a quedar atrapada cuando venga aquí. No, aquí estamos atrapados pues de las situaciones que estamos viviendo, de los roles que repetimos, a veces de nuestra familia, estamos atrapados con las parejas que nos vienen, estamos atrapados con las fobias, los miedos, las ansiedades. Y eso es debido a que hay un fragmento de nuestra alma, de nuestra energía, que ha quedado atrapada en una experiencia. Por lo tanto, ¿qué es importante? Ir y liberarla. Básicamente, la terapia regresiva, ¿qué consiste? En hacer consciente lo inconsciente. Ernesto Sábato decía que la realidad más real que existe es la que está en tu subconsciente. Da igual que sea verdad o no. De hecho, muchas veces habéis visto en situaciones en las que tú estás viendo eso rojo y el otro es que lo estoy viendo morado. ¿Pero cómo? Bueno, pero tú te vas a quedar y en tu subconsciente te va, es que era morado y el otro no lo ha visto. Pues eso nos pasa continuamente. Eso que tú tienes en tu subconsciente, que no eres consciente que está ahí, está interfiriendo, incluso interfiere ya casi cuantificado en un 95% de nuestro día a día. Es decir, el 95% de las cosas que hacemos cada día son reacciones de experiencias que hemos vivido y que están actuando sobre nosotros y no somos conscientes. Entonces, ¿qué hacemos con la terapia regresiva? Pues, ¿o para quién tendría que ser la terapia regresiva? En principio, yo digo que para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si estamos aquí todos, que no os quepa duda que estamos en el curso de la vida. Cada uno tendrá una profesión, una actividad laboral y piensa que a eso ha venido, pues a ser padre, marido, madre, trabajador, da igual la profesión que tengas, ingeniero, arquitecto, barrendero, da igual la profesión que tenga, pero todo ese rol, ese papel que hemos elegido, no es nada más que la representación, el escenario que como actores hemos decidido ejercer para liberar a nuestra alma de los miles de atrapamientos que tenemos, con el fin de descubrir el verdadero ser que somos, que no somos ni este cuerpo ni esta mente, somos mucho más que eso. Por eso, cuando tú vas y tienes un problema físico, si te vas a tratar, evidentemente van a tratar ese problema físico tal cual es, porque físicamente, para eso está la medicina, va a saber perfectamente qué órgano tienes mal, por qué está funcionando mal y cuál es todo el proceso. Pero hay una parte que es fundamental, que también se trabaja con la psicología, que es que a nivel mental pues puede estar interfiriendo en ese malestar. Bien, pero es que hay una parte mucho más profunda, que es el subconsciente, y del que solamente tiene la llave la persona que habita ese cuerpo y que está teniendo esos trastornos. Por eso yo cuando vienen a mí yo no digo, yo no sano a nadie, el que se sana es la persona. Y realmente cuando te sanas a ti mismo, la sanación es total. Si depositamos
nuestra salud en manos de un tercero, yo entiendo que es bien un parche que de momento te va a valer y durante un tiempo, pero si no sacas la herida profunda, que es la que está en tu subconsciente, tú ese malestar, más tarde o más temprano, volverá a salir. O a lo mejor lo tienes ahí en silencio. Igual te vas de esta vida dejándolo ahí en silencio, pero no pasa nada. ¿Por qué? En la próxima lo vas a volver a tener y a trabajarlo. Es como el que va al colegio y hace rabonas. No pasa nada, los otros van pasando, él se va quedando atrás. Más tarde o más temprano, al final de curso, tiene que repetir. Pues en eso consiste. Lo bueno de la terapia regresiva para mí es que no solo sanas los problemas que en esta vida te tienen atascado, que no te dejan avanzar, que no te dejan disfrutar de todo lo que te rodea, lo resuelve, sino que descubres el verdadero ser que eres. Yo he tenido personas que han venido a consulta que llegaron pues con uno de los problemas más difíciles de trabajar y que es cuando uno es víctima. Primero porque es difícil identificar que uno es víctima. Víctima no, yo no soy víctima, yo soy muy fuerte, soy muy fuerte. Lo que pasa es que mira qué es lo que me hace el otro. Pero yo soy fuerte, yo lo llevo todo bien, además, es más, yo hago las cosas con coraje, que me salen del alma, porque me gusta, yo quiero hacerlo. Bien, y entonces yo digo, oye, y cuando has terminado de hacer todo eso y te sientas en tu casa, ahí solita, en un silloncito, ¿qué piensas? ¿Verdad que haces un recorrido, un barrido, diciendo, hostia, aquí ha hecho esto, allí es lo otro, allí lo otro? Y sin embargo, mira aquel cómo me reaccionó, aquel, ni puñetero caso, el otro, como si no hubiera hecho nada y encima se enfada. Y ahí la pregunta, oye, ¿eres una víctima? ¿Realmente están abusando de ti? Bien, pues lo primero, para sanar, tenemos que identificar el mal que tenemos. Como cuando te vas al médico y algo te duele y no sabes qué es, y te hacen una radiografía y te hacen analítica y tal, y descubren que hay un órgano que no está funcionando, pues lo primero para empezar a sanar es querer sanar, querer salir de donde estás atrapado, querer salir de lo que te tiene rehén en esta vida y no te deja avanzar. Una vez ya tengas eso claro, entonces es cuando puedes empezar y puedes dar los primeros pasos para salir de donde están. Pero muchas veces la mayoría de las personas ni siquiera saben que están donde están. Ni siquiera saben qué es lo que le pasa. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué hacemos? Balones fuera. Yo estoy bien, eso es perfecto. Son los demás los que están mal. Son los demás. Esto me hace mucha gracia, me ha recordado, lo siento, igual es una parida, pero es que me ha venido a la cabeza. Yo recuerdo cuando tenía la regla, alguna vez decía, es que no entiendo por qué cada vez que tengo la regla se pone la gente de una mala leche. Es que se me ha venido ese recuerdo. Y bueno, pues sí, es verdad, la gente se ponía de mala leche y me irritaba. Hasta que descubrí que realmente no era la gente. Era la aceptación de algo que por ser mujer te ha tocado vivir y bienvenido sea. Que gracias a eso pues seguimos teniendo hijos y la vida sigue creciendo y evolucionando. Por lo tanto, ¿dónde está el mayor de los atrapamientos? Mira, el mayor de los atrapamientos, del que más tarde o más temprano, aunque te vayas a hacer una regresión y no aparezca de principio, es el vientre materno. Es el momento de nacer y esos primeros años de vida. Ahí es donde todo lo que somos, lo que estamos viviendo, se ha activado. Por eso cuando una persona con cualquier problema va al vientre materno, vive lo que está pasando ahí dentro del vientre materno, ve que
posiblemente no ha sido deseado, sino que ha sido, ¡paf! ¡Ostras! ¿Qué haces tú aquí? Bien, pues imagínate que de pronto llegas a un sitio donde vas con toda tu ilusión y como si alguien viene por aquí con toda la ilusión, le digo, lo siento, no puede entrar, ya está el aforo lleno. Ostras, eso es un palo, ¿no? Pues eso, nosotros cuando entramos dentro del vientre de mamá, pasa y mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, eso está afectando, pero no solamente eso. Hola, tú puedes entrar, voy un poco mal lo digo, y va para ellas. Bueno, pues, ¿qué pasa entonces cuando ese niño que no es deseado y está dentro del vientre de mamá, pues evidentemente eso tiene unas consecuencias, eso tiene luego un comportamiento en esta vida que puedes crecer pensando que eres eso y no eres eso. También puede pasar que la mamá pues tenga una vida difícil, sea celosa, la mamá porque el marido no está, tenga mucha carga, tiene muchos hijos, ¿qué de problemas pueden tener? Y seguro que si hacéis un poquito cuenta atrás de lo que habéis oído, de lo que os han dicho vuestras mamás, lo que han vivido durante vuestro embarazo y lo que no os han contado, ¿vale? Pues todo eso está interfiriendo en nuestras vidas de una manera bestial. Tanto es que yo he tenido pues algún paciente, prefiero hablar de algún consultante, porque como no soy médico y tal, prefiero igual no utilizar ese término, ¿no? Pues alguna persona que ha venido a consulta y te encuentras que, te estoy hablando con una persona que recuerdo con casi 50 años, ¿no? Poquita cosa. Decía que él casi siempre se sentía pues como invisible. Yo en mi casa es como si no existiera. Además yo prefiero no molestar y ser el último. Así en esa actitud realmente de no querer molestar para nada. Cuando va al vientre materno, empieza a vivir todo lo que está pasando mientras él está esos 9 meses dentro del vientre de mamá, realmente es impresionante. El llanto era desgarrador, porque siente dentro todo lo que está oyendo de esos padres. Desde hay que abortar, no lo queremos, pero sí, pero no, 20.000 cosas pues que sea niña, si no es niña, pues nada, y qué te parece si lo damos en adopción. ¡Wow! Y encima, cuando nace, el parto fue casi de muerte, donde él además venía con vuelta de cordón. Y la madre pues a punto de morir. ¿Qué hacemos en terapia regresiva cuando vamos al vientre de mamá? Primero, identificar todas las emociones de mamá, ver que esas emociones son de mamá, ver cómo esa energía, porque las emociones son energía y tienen un color. Vas a identificar ese color, esa energía, ese pensamiento de mamá, lo vas a identificar y además ves cómo te está invadiendo. Y claro, yo ahí que hago la pregunta al bebecito, oye, ¿cómo es tu luz? ¿De qué color? ¿Qué te dicen normalmente? Soy blanco, mi luz es blanca. Oye, ¿y cómo es la luz de mamá? ¿Negra o marrón o roja intensa? Y digo, oye, ¿ves que esa luz ¿es tuya? No, entonces te das cuenta que esos pensamientos no son tuyos. Sí, empiezas a tomar conciencia de que hay pensamientos, miedos que no son tuyos y que de alguna manera tú has nacido creyéndote que son tuyos. ¿Por qué? Porque durante esos 9 meses el psiquismo de la mamá, la conciencia de la mamá, las emociones de la mamá se mezclan con el psiquismo de la personita que está ahí. Que aunque sea un bebecito que parezca que acaba de entrar, igual es un alma más vieja que la madre.
y ya lleva muchas experiencias y también viene aquí a recuperar cosas. Entonces se encuentra lo que trae, que se activa con el hogar en el que ha entrado. En este caso, recuerdo este caso porque realmente fue impresionante, me daban ganas de abrazarlo todo el rato, no lo puedo hacer porque él tiene que vivir y en la terapia regresiva lo bueno es vivir esos momentos traumáticos, dolorosos, donde tú estás escuchando a tu mamá decir es que yo quiero una niña y luego es un varón. Donde está diciendo tal, pues espero que tal y que el niño sea listo, como sea tan torpe como tal. Bien, pues fíjate todas esas sentencias, todas esas palabras, todo eso está afectando a ese niño. Bueno, pues cuando ese niño toma esa conciencia, llora, le dice ese bebé a la madre, mamá, mira lo que me estás haciendo, cómo todo eso está influyendo en mi vida de ahora, qué me está haciendo hacer, qué me está impidiendo hacer. Ese niño está haciendo lo que no pudo hacer. ¿Y eso qué hizo? Que una parte de nosotros se ha quedado atrapada en el vientre de mamá. ¿Qué se tiene que hacer? Rescatar esa parte de energía nuestra que se ha quedado dentro del vientre de mamá, porque de entrada se ha podido quedar pensando mejor me quedo aquí que salir, porque para lo que me espera. Y ahí pues tengo que decir que pasaron, no sé si fueron 4 meses o 5 meses, que me llama y me dice, Susana, estoy haciendo cosas que no he hecho en mi puñetera vida. Es decir, es que no me reconozco, incluso, habilidades que no sabía ni que tenía. Entonces, fijaros lo importante que es cortar ese cordón umbilical con la mamá. Porque aunque creamos que no nos ha afectado nada porque parece o aparentemente ha sido todo perfecto, de seguro que hay algo que está influyendo en ti. Y eso muchas veces lo hemos visto. Oye, cada vez te parece más a tu madre. Cada vez te parece más a... Porque eso está aquí. Y cuando eso lo cortas, puedes liberarte y empezar a ser tú. Porque todos los que estamos aquí somos especiales. Todos tenemos unas particularidades, unos dones, unas virtudes, con las que cada vez que encarnemos, vamos a venir. Y la mayoría de las veces las tenemos olvidadas. Y las tenemos olvidadas porque las condiciones en las que hemos nacido, las costumbres, las vivencias que hemos pasado, nos la han bloqueado o hemos pensado, mejor esto no. Hay personas que también se han trabajado en consulta, que, sobre todo sabemos que personas que se han dedicado a la salud, que trabajan en la sanidad, muchas de ellas con cualidades y virtudes muy grandes de sanación, pues a través de las manos, por sus intuiciones y tal. Muchas no lo tienen ni ejercitado. ¿Por qué? Porque en vidas pasadas han sido quemadas en la hoguera. ¿Cómo te vas a atrever a hacer algo así en esta vida? Eso ni se me ocurre que me pueden volver a quemar, o sabe Dios qué, pero no somos conscientes de ello. ¿Qué pasa cuando tomas conciencia de eso? Cuando vas a ese momento, vives lo que estabas haciendo, vives ese momento en el que te quema, ves cómo te quema, ves los pensamientos, porque es importante que vivas y revivas. Hay veces que a la persona, lo tenemos que hacer en la técnica, porque no es lo importante lo que fueras en aquella época, sino el momento traumático que viviste, donde no pudiste hacer ni decir lo que tenías que haber hecho. ¿Y por qué? Porque hay veces la muerte es violenta y tú no te has dado cuenta. Entonces, si es violenta, tú no te has dado cuenta, has muerto o simplemente intentabas sobrevivir, en ese momento tú no eres consciente de que se te está partiendo una pierna, de que se te ha roto la espalda, que has caído y te has clavado un clavo. No eres consciente, pero tu alma sí. Todo eso lo está captando, es como un ordenador, todo. Y abandonas el cuerpo y toda esa mochila de todas esas
sensaciones emocionales, físicas y mentales, te las llevas. Y ahí hubieron sentencias, como por ejemplo, nunca te voy a perdonar. Todos los que me habéis crucificado estáis condenados, pero tú y toda tu familia. Sentencias así, ¿sabes qué puede pasar? Que una familia entera, aquello que te dicen genéticamente, está tenido cáncer, el otro. Todos, ¿por qué? Porque hay una maldición de alguien al que hicimos daño, y eso está ahí, pasando aquí ahora. Y lo puedes estar viviendo en tu cuerpo. Puedes estar viviendo ese mal de esa sentencia. Hay un dicho que a mí cuando lo leí, no me acuerdo de quién venía, pero sí me quedé porque me pareció muy interesante, ¿no? Es, no te mata lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu boca. Si midiéramos nuestras palabras, si tomáramos conciencia de lo que decimos, realmente, si fuéramos observadores de nosotros mismos, diríamos, ostras, sí que me he pasado. Y muchas veces esas palabras van cargadas de mucha emoción, de mucha energía. Y eso tiene forma, eso tiene vida y existe. Y llega, y cala, y hace daño. Entonces, lo bueno de la terapia regresiva es que empiezas a darte cuenta de que todo lo que estamos viviendo lo hemos decidido vivir nosotros. Hemos elegido, es decir, cuando estamos allá arriba, decidimos venir a hacer aquello que nos faltó aprender en la vida anterior. Y que no quepa duda que si en esta vida estamos viviendo momentos muy, muy, muy duros, muy difíciles, es porque tú estás en una carrera, digamos, en último de carrera. Y eso que, bueno, último de carrera. ¿Qué quiere decir último de carrera? Mucho trabajo, exámenes muy duro y ahí lo tienes que dar todo, porque de ahí depende. ¿Y a qué se debe? Pues que tú, si lo que estás viviendo es duro, no te quepa duda que en una vida anterior lo has hecho tú igual. Y antes de venir, tú decides ponerte en el lugar ahora de la víctima. ¿Para qué? Para entender el daño que hicimos. Porque de la única manera que tú puedes saber que le has hecho daño a esta persona, porque yo le puedo hacer daño, le puedo, no sé, tirar una piedra y me voy. Hasta. Pero si luego me doy la vuelta y veo que le he destrozado la cara, diré, ostras, lo siento. ¿Qué hacemos cuando venimos aquí? Pues ese lo siento. Ahora quiero sentirlo yo. Ahora voy a sentir, me voy a poner en su pellejo. Ahí decía Gandhi, menos mal que no recordamos las vidas pasadas. Pero que no las recordemos no quiere decir que no estén interfiriendo en nuestro bienestar. Y sí está interfiriendo. El universo no entiende de bueno o malo. Es decir, estos juicios que hacemos nosotros de esto es bueno, aquello es malo, esto vale, aquello no vale, son juicios que emitimos dependiendo de dónde hayamos nacido, dónde nos hayamos criado. Porque si vivimos en un país árabe, tendremos unas costumbres y unos hábitos diferentes, unas creencias diferentes. Entonces, el universo no entiende de bueno o de malo. Ni cuando abandonemos el cuerpo, vayamos arriba, nadie nos va a juzgar. Somos nosotros mismos los que vamos a decir, ostras, aquí que hemos hecho, oh, madre mía, ostras, a volver, venga. Y lo olvidamos, partimos de cero. Y a partir de los 3 años, y hay mucho testimonio de muchos niños que recuerdan sus vidas pasadas, es decir, documentado y testificado. Eso es una realidad, ¿no? Que es así. Entonces, hay que entender, y yo siempre digo, mira, si lo estás pasando mal y alguien te está haciendo una trastada, piensa esto, porque eso va a aliviar tu dolor. Le estás haciendo esa trastada y entiendo que yo te la he hecho a ti antes.
Me perdono y te perdono, porque tú has elegido la posición de víctima porque te sientes culpable. Y verás que detrás de cualquier persona que tiene el rol de víctima está luego la culpabilidad. Porque cuando se salta eso de víctima y quiere dar la cara, ¡buah! ¡Ostras, por aquí he hecho nada! Te sientes fatal. Las dos cosas vienen unidas. Y la culpa porque te viene, porque a nivel subconsciente recuerdas que antes la hiciste. Yo he tenido también casos en consulta de llegar en la primera sesión para ponerte a llorar, en la segunda seguirías llorando. Eso quiere decir que en otra regresión de otra vida pasada volví a vivir exactamente lo mismo, con otros personajes, otra época, pero los mismos tratos, los vejatorios, es decir, igual, la misma calamidad. Y en la cuarta y en la quinta, desde la primera regresión a la cuarta y la quinta, la persona ya había hecho un cambio radical. De entrada, porque cuando tú vas a una regresión, tú vas a identificar a cada una de las personas con las que estás compartiendo la vida. Porque una de las cosas que yo hago, por ejemplo, cuando está en ese momento traumático, es preguntarle, fíjate, tienes ahí esa persona, observa su mirada, ¿qué te transmite? Odio, me quiere matar, tal. Observa su expresión. ¿Te resulta familiar? Y de pronto dices, ¡oh, Dios! Es mi hijo. ¿Y qué ha venido a trabajar? Que no se entiende con el hijo, que se llevan a rabiar. Es decir, y en aquella era la pareja, era el marido el que la estaba maltratando. Y en esta decidieron, oye, ahora te toca, yo soy tu hijo y tal, a ver si en esta lo hacemos mejor, en este papel, en esta función, porque la anterior la liamos parda. En ese momento tú empiezas a perdonar, a entender, porque imagínate si estás viendo que te está trasteando, era tu hijo en aquella vida, o al revés, ¿no? Pues tú ya empiezas a entender de qué va esta película, de qué va este juego. Vas recuperando tus energías, porque esos atrapamientos hacen que tu alma le falte energía, no estás pleno, no estás al 100%. Entonces vas recuperando fragmentos de tu alma, vas recuperando tus energías y vas perdonando a las personas implicadas. ¿Y sabes qué pasa cuando eso sucede? Que de pronto, simplemente con el cambio que tú has hecho, ves que la persona con la que estás viviendo y tenías problemas, ostras, cambia. Es diferente. Somos energía. Si yo llego aquí con buen rollo, os hago a todos reír, aunque ahora mismo yo tenía que contar muchísimo, que tenéis una cara todos de muy concentrado, ¿no? Pero si llego contando penas, desgracias, pues seguro que todos me vais a contar la cantidad de enfermedades que tenéis, vosotros los vecinos. Entonces, nuestra energía está falta de fragmentos que se han quedado atrapados en experiencias, que cuando vas los rescata, empiezas a ser más grande, te vas expandiendo. Pues esta señora en concreto, te hago mención de ella porque es que la quiero muchísimo, lleva no sé ya cuántas, porque ya ha dicho, Susana, voy a vaciar todo lo que tengo aquí, yo me voy a ir con todo esto resuelto, yo no quiero volver. Y no te preocupes, que como no quieras volver, vas a volver. ¿Y qué pasa? Es realmente cuando empiezas a hacer terapia regresiva o empiezas a descubrir quién eres, tú empiezas a disfrutar de la vida. Tú empiezas a ver las cosas de una manera muy diferente. Tú sales a la calle y a ti te gusta todo, hasta que lo que antes no te gustaba ahora lo ves distinto. ¿Por qué? Porque no te implica. Entiendes que forma parte del proceso y que lo que está pasando el otro lo tiene que vivir. ¿Por qué? Porque lo han decidido ellos, es el papel que tenían que hacer en esta vida. Si interfiere queriéndole solucionar la vida a alguien, déjalo. Si te piden ayuda, dásela. Pero no quieras cambiarle la vida a nadie. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer él. Pues esta señora, al llegar a la sexta y vivir todo lo que vivió allí, me dice, Susana, Dios, la que he liado. Hasta poco me han hecho en las vidas estas que he vivido antes. ¿Por qué? Eso no lo vio en la primera regresión. Y además te puedo decir que rara vez todavía no me he encontrado a nadie que venga a hacer una regresión y que en la primera la lleven a cuando se carga a todo un pueblo. ¿Por qué? Porque no te va a mostrar nada
que tú no estés preparado para vivir. Es como yo digo, el que viene a hacerse una regresión es una persona que de alguna manera ya hay un despertar, ya hay un quiero saber quién soy, ya hay un quiero salir de donde estoy. Y también me encuentro gente que vive eso, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que entiende y que asume, pero aún así me dice: Susana, me quedo donde estoy, porque esto ya me lo conozco. Prefiero no dar el paso. ¿Qué puede pasar? Y no lo puedes forzar. Lo importante es que ya he identificado cosas, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Si tú no te mueves de donde estás sufriendo, de donde no eres feliz, no te preocupes, que la vida se encargará de moverte, de una forma o de otra. O sales tú por tu propio paso, o la vida será la que te saque. ¿Cuántos casos de personas con problemas en relaciones de pareja? Y aguantan, y aguantan, y aguantan, y aguantan. Con todo lo que he aguantado y al final me ha puesto los cuernos y se ha ido. Pues es que, ¿qué hacías aguantando tanto? El universo lo que ha hecho es facilitarte el camino, el que tú eres capaz de coger. Lo que tendrías es que estar agradecido al que sea que ha venido y ha interrumpido vuestro proceso de martirio. Entonces, nos da miedo al cambio, tenemos muchos miedos. Y esa es otra de las cosas bonitas que puedes liberar con la terapia regresiva, los miedos. Primero, porque cuando vas a una regresión, vas a vivir de una vida pasada, vas a vivir tu propia muerte. ¿Y sabes qué pasa cuando tú vives tu propia muerte? Pierdes el miedo a morir. Bien, pues si tienes pánico, seguro que es porque hay algo que has vivido, que está en tu subconsciente, que es lo que hace que tengas pánico. Porque yo he tenido personas que he trabajado precisamente el caso de miedo a la muerte, pero miedo a la muerte que cada vez que moría un familiar era hasta llegar a un estado depresivo esta persona que vino. Fatal, horrible, es que pensaba que iba a morir todo el mundo. Bien, pues cuando va a esa vida pasada, esta chica, porque no era muy mayor, resulta que era una cría de 13, 14 años. Vio cómo mataban a sus hermanos, a sus padres, cómo queda sola, cómo se la llevan, de la manera en la que murieron, la tortura por la que tuvo que pasar. Pues se trabajó eso, vio, porque lo bueno es que identificas que eso ya no te pertenece. Eso era parte de esa experiencia, de ese cuerpo, de ese aprendizaje. Lo dejas todo ahí en ese cuerpo. Cuando llegas a ese momento y tienes que vivir tu propia muerte, ¿por qué tienes que vivir tu propia muerte cuando trabajas con la terapia regresiva y cuando vas a una vida pasada? Porque cuando tú vas viendo el proceso de tu cuerpo, cómo va perdiendo sus funciones vitales, que además lo vas describiendo, ¿no? Ya no siento las piernas, ya no siento los brazos, ya no siento, vas describiendo. Y en el momento en el que estás, que todavía queda un hilito de aire, tu corazón aún late, le digo, fíjate, vas a esperar un momento. ¿Cuál es tu último pensamiento antes de morir? Ese pensamiento es tan trascendental, tan importante en lo que luego en esta vida te vas a encontrar, y no solo lo que en esta vida te vas a encontrar, sino que puede impedir que tú vayas a la luz cuando abandones el cuerpo y te quedes atrapada en este plano físico, convirtiéndote, lo que llamamos en terapia regresiva, alma perdida, interfiriendo pues en tu proceso evolutivo que no te deja crecer y en las personas con las que te quedes. Eso, pues bueno, pues es otro tema también grande y largo y tendido para trabajar, ¿no? Pues cuando tú ves salir
porque lo identificas. Hay gente que lo ve como si se desdoblaran, hay gente que dice, no, es una bola, es como una luz, cada uno lo vive de una manera diferente. Claro, pues ahí la pregunta siguiente, fíjate, ahora que estás aquí, que has visto todo lo que has hecho en esta vida, ¿qué te faltó aprender? Y por lo general, a perdonar, a amar, a creer en mí. Te dicen cosas realmente preciosas, súper bonita. Ahí sale lo que realmente somos. Y acto seguido, la siguiente pregunta es, fíjate si te vienen a buscar. Fíjate si hay alguien que viene a buscarte. Y sí, te dicen, sí, o mi abuelo, cualquier ser fallecido, o no, hay como una luz. Oye, ¿qué sientes? Mucho amor, es indescriptible lo que se siente. Alguno me dice, Susana, yo no me quiero bajar, déjame aquí. Digo, ni se te ocurre que me la lías parda, a ver qué hago yo con tu cuerpo luego, ¿no? Así. Pero realmente pierdes el miedo a la muerte. Y cuando perdemos el miedo a la muerte, ¿sabes qué pasa? Aprendes a vivir. Porque realmente, ¿qué es lo que nos hace infelices? Los miedos. Si liberamos los miedos, que no son ni nuestros, sino nos lo imponen, liberas esos miedos y vuelas. Vuelas. ¿Por qué? Porque vives hoy. Mañana no estoy. ¿Qué más da? Es perfecto. Vivo hasta que tenga que vivir y cuando me voy, porque sé que allí voy a estar el tiempo que sea, que aquí pueden ser 70 años y allí voy a estar un minuto y volveré cuando esté preparada para hacer la siguiente función de teatro. Entonces, importantísimo lo de el vientre materno, porque realmente el vientre materno es para trabajarlo, porque los atrapamientos del vientre materno, como he dicho, pueden estar en el momento cuando un niño nace, como hacía antes referencia, con el cordón umbilical, o nace de culo, o tiene que nacer por cesárea. Os sorprendería saber que eso es algo que el bebé hace para no nacer. Él se envuelve en el cordón umbilical, no quiere nacer. Literalmente lo dice, no quiero nacer, no me gusta dónde vengo, ni lo que voy a vivir. ¿Qué pasa? Que la medicina ha avanzado tanto que aún así, ¡pum!, a vivir te toca. Pues evidentemente las consecuencias pues son de que tienes que vivir aquello que no has querido vivir. Hay un atrapamiento, esa parte le han ayudado a salir, pero hay una parte que ha quedado. Entonces hay que hacer que esa parte venga, que vuelva. ¿Por qué? Porque el adulto que está ahí, que es lo que le tiene que decir, oye, mira, yo ya he hecho en esta vida lo más difícil, de lo que queda ya es poco, pero te necesito tu energía para estar completo y seguir adelante. ¿Qué pasa con el momento de nacer en el parto? Es otro de los momentos más traumáticos. Lo que pasa es que lo olvidamos. Imaginaros por dónde salimos. Es decir, cuando estás viviendo en regresión eso, ¡buah!, lo que chillan, es tremendo el dolor que se siente y ahí también hay sentencias. Ahí hay, fíjate, y esto... ¿Cuál es tu momento más? A veces cuando pregunto cuál es el momento más traumático desde que estás dentro del vientre materno, me dicen el momento de nacer. Muy bien, pues vas a ir ahí y ahora fíjate, cuando estás sintiendo esto, ¿cuáles son tus reacciones físicas? Y te dicen, bla, 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 reacciones emocionales, bla, bla, reacciones mentales, esto. Y todo eso, ¿cómo te está afectando a ti ahora como adulto? Y todo lo dices tú. Tú eres el que estás tomando en todo momento conciencia de todo lo que eres. Esa es la magia, no te la dice nadie, la dices tú, lo ves tú. Y sabemos que por mucho a veces que nos digan, por muchos consejos, por muy sabios que sean, si no lo experimentas en tu cuerpo, por aquello de si no toco no veo, no resuelves. Entonces, para mí la magia de la terapia regresiva es que es la propia persona la que se sana a sí misma. Pero ahí tengo que hacer un matiz.
Esto no es como lo que estamos acostumbrados. Me duele la cabeza, voy a la farmacia, un paracetamol, adiós dolor de cabeza. El problema queda ahí, pero el dolor de cabeza se me ha quitado. No. Esto depende de en el proceso, en el momento en el que estés, igual con una regresión, con tos, resuelves aquello que te ha venido, que te ha traído a la consulta, pero hay veces que necesitas más. ¿Y por qué necesitas más? Porque nuestra mente te bloquea y no permite llegar a ese origen. ¿Por qué? Porque es muy doloroso, lo pasaste muy mal y no te atreves y no te dejas. Por eso hay veces que, si tienes paciencia, lo conseguirás, más tarde o más temprano. Yo tengo personas que igual pues, se hacen al mes, se hacen una regresión, alguna cada 2 meses, porque han visto la cantidad de cosas que han cambiado en su vida a raíz. Algunas, pues, tengo que deciros, separaciones, os advierto. Es decir, que si hay parejas aquí que no me echen nunca la culpa a mí. De eso yo advierto, porque puede pasar, todo esto es fácil, es decir, ahí no vas a solucionar el problema con tu pareja, sino el problema que tienes tú en la vida, lo que no te deja avanzar, lo que no te deja ser feliz. Y en ese proceso, pues te puedes quedar donde está o dice, tengo que seguir aprendiendo con otra persona, porque es eso lo que pasa. Cada persona, cada situación, cada sitio al que vayamos nuevo, tiene algo siempre nuevo que aportarnos. Y si vas con la predisposición y abierto a aprender a crecer, de seguro que va a ser bueno para ti. Ahora, si no te mueves, no lo vas a saber nunca. Pero no pasa nada. En la próxima vida tienes otra oportunidad. El alma, una de las cosas buenas que tiene una paciencia infinita. Y esperará hasta que tú estés preparado para asumir lo que tengas que asumir. Así que no corráis. Según os vaya naciendo y os nazca de corazón. Y ya me están avisando que llevamos 1 hora y yo quiero que me hagáis preguntas, porque a raíz de las preguntas puedo seguir hablando de la terapia casi con más intensidad. Las personas que han estado en incubadoras, eso también marca y muchísimo. Son personas que nada más nacer no han podido tener el contacto de la madre, que eso es fundamental. De pronto te sacan imaginaros, estás ahí, estás estupendamente, estás escuchando a tu madre y de pronto dejas de estar con tu madre, te meten en una incubadora, te tocan manos extrañas. Esa persona, por lo general, por los casos que yo he trabajado, son personas solitarias, le cuesta relacionarse con la gente, más bien introvertidas, desconfiadas al máximo, no se fían de nadie. Fijaros hasta qué punto podemos ser víctimas de situaciones y experiencias que hemos vivido que no recordamos. Importante, pues ir liberando todo eso. La Violette, Grady y la Violette decían, ellos hablaban de memorias activas. Es como si en nuestro subconsciente tenemos unas cajitas llenas de experiencias que están activas, que cualquier situación análoga, similar a cualquiera de esas emociones, en un momento las puede activar y pueden hacer que tú tengas las mismas emociones, reacciones físicas, mentales que tuviste en esa experiencia. ¿Y qué puede activar eso? Pues una discusión que pases por ahí, veas una discusión, 2 personas peleando y de pronto ¡plaf!, activa pues una violación que tú has tenido en una vida pasada. Empiezas a tener pues infinidad de reacciones que dices, ¿y qué me ha pasado? Pues si yo ahí estaba bien, ¿no? Simplemente pues te ha activado pues las consecuencias de una violación, de un maltrato, y lo estás viviendo ahora. ¿Qué hay que hacer? Pues esa cajita, abrirla y empezar a sacar. Pero esas cajitas no están ahí almacenadas, o esas experiencias no están ahí almacenadas en orden cronológico,
no tienen que ver, porque igual tú vas a una regresión donde tienes un problema y te vas pues hace 100 años, o igual te vas hace 500, o igual te vas a la época del Neandertal, que he tenido personas que no tienen estudios y me han contado todo, cómo eran en esa época, cómo hacían, cómo estaban. Es increíble cómo te lo narran. Y tuvo que ir allí a esa experiencia. ¿Qué es lo que hace que estén todas esas emociones en una cajita? La intensidad de dolor, de sufrimiento con el que viviste esa experiencia. Tienen la misma intensidad, es numérico. Es decir, que habrá otras cajas donde habrán otras experiencias, pero tienen otra intensidad. Entonces, si tú consigues en una regresión llegar a la catarsis, al máximo de dolor que experimentaste en esa experiencia, de un tirón liberas todas las que están con la misma intensidad. Si no llegas a esa catarsis, porque hay personas que son muy mentales, muy racionales, se lo cuestionan todo. Es más, están viendo, sintiendo y diciendo, y me están diciendo, Susana, ¿esto me lo estoy inventando? Yo digo, es igual, aunque creas que te lo estás inventando, dímelo. Entonces, normalmente esas personas, ¿qué pasa? Pues que tendrán que ir sacando una a una, liberando una a una esas experiencias de esas cajitas. Es, digamos, lo único que hará, que no sé si me habías preguntado cuánto, que hará que tengas más o tengas menos. Pero yo creo que lo de la terapia regresiva es muy amplio. Y creo que si ahora me hacéis preguntas, pues podemos seguir ampliando dudas que podáis tener, porque eso. Yo le voy a hacer unas cuantas preguntas de corrido. De corrido, bueno, venmela haciendo una a una, la liemos. Perdón, yo me tengo que ir, Sí. Me gustaría quedarme, pero me tengo que ir porque vienen a recoger. Claro. Encantada, ha sido muy interesante, pero me tengo que ir. Claro que sí, igualmente. Gracias Luego. a ti, cielo. Gracias a ti por haber venido. Sí, a ver, me llamo Mercedes. Sí, Mercedes. Ha dicho que no se hacía, su terapia no se hacía a través de Hipnosis. De la hipnosis. Entonces, ¿cómo se logra esa conciencia? Sí. Bien, mira, nosotros no trabajamos con diagnóstico, es decir, no necesitamos un diagnóstico para empezar a trabajar. Se trabaja a raíz de una emoción. Cuando alguien viene a consulta, yo hago una hipnosis, una entrevista previa, donde recopilo una serie de información personal, preguntas igual que no te van a hacer en cualquier sitio, porque como yo no me escandalizo de nada, pues las preguntas van a ser de manera que aquello que igual no has dicho, lo vas a decir. Y ves que solamente haciendo esa entrevista ya nacen emociones. Pues a partir de esa emoción, simplemente te voy a decir, cierra los ojos. Y a la cuenta de 3 vas a ir a el momento donde sentías eso que ahora estás viviendo. Porque mi pregunta es, fíjate, ¿y eso cómo se refleja en tu cuerpo? Me aprieta la garganta, se me encoge la garganta. Fíjate, como si fuera que, igual me vas a decir, pues como si me estuvieran estrangulando. Pues a la cuenta de 3 vas a ir a un momento en el que te están estrangulando. ¡Ostras! Igual apareces no sé dónde, empiezas tal, y de ahí vas avanzando hasta que llegas a ese momento. Porque no te lleva tu alma directamente al estrangulador, ¿no? Te empieza a situar pues en un bosque, en una calle, en lo que sea, y ahí es donde mi trabajo es muy bien, eso es, avanza, eso es, muy bien, como si fuera que, muy bien, eso, sigue, así de sencillo. ¿Pero como un sueño, como si fuera un sueño, o es imágenes que te vienen? Hay personas que son muy visuales y te lo describen que están escribiendo una novela. Literal, con detalles, hasta si corría un animalito, un cervatillo por allí, si las nubes estaban altas, hay personas que describen y lo ven en 3D perfectamente. Otras personas te lo dicen, pero no lo están viendo, pero lo están sintiendo como si lo vieran. Es decir, si yo ahora te digo, cierra los ojos, pues tú me podrías describir una habitación como te diera la gana.
Pues esa habitación la describes y no la estás viendo, pero la estás sintiendo. Pues, es decir, depende de, lo hacen de una forma o lo hacen de otra. Pero, ¿cómo se expresa el alma? Pues a través de la imaginación, a través de los sueños, a través de los recuerdos. A veces creas que te lo estás inventando, pero es tu alma expresándose. Si dejas la mente a un lado y empiezas a decir lo que te salga, por eso yo siempre digo, mira, cuando te venga algo, suéltalo, aunque sea la ordinaria más grande del mundo, pero suéltala, porque hay veces que dices, hostia, voy a decir a Susana esto, pues estás perdiendo una puerta a donde ibas, que más tarde más temprano vas a llegar, porque ahí ya doy yo las vueltas, ya empiezo a ver por dónde vais, cómo os estáis esquivando. Hay veces que estás en una vida, ¡plaf!, y te has saltado a otra, y digo, espérate, oye, ¿eso que me estás contando pertenece? No, aquí ya soy reina. Ah, qué bien, pues deja ya la reina y vamos para atrás. A la cuenta de 3 vete para atrás. Huimos de lo que no nos queremos enfrentar. No sé si con eso, pues. Otra pregunta. ¿Es una terapia solamente para adultos o también para niños? Para niños también. Yo he hecho a un niño de 6 añitos y en este caso fue, voy a contar este caso porque fue realmente entrañable. Viene la madre porque siente, Susana, me tienes que ver, tengo que verte y tal, porque siento algo, estoy como ardiendo, hay algo y esto no es mío, esto es, yo creo que es un alma perdida. Y digo, bueno, pues venga, vente. Cuéntame, ¿qué te está pasando? ¿Se sentó? No, se tumbó en la camilla. ¿Qué te está pasando? Muy bien, vas a cerrar tus ojos y a la cuenta de 3 vas a observar a tu alrededor. Fíjate, ¿qué estás sintiendo? Sí, hay aquí una mujer. Muy bien. ¿Le prestas tus cuerdas vocales para que yo pueda hablar con esa persona? Y me dice, sí. Bueno, pues ahora te vas a mantener al margen, no vas a intervenir para nada y me vas a permitir que yo hable. Y empiezo pero venía con el niño y el niño estaba allí sentadito. Y tal cual empecé a hablar con el alma perdida, contó por qué se había añadido, es decir, que realmente se le había añadido, había ido al cementerio, la vio y dijo, ostras, que esta conoce a Susana, me voy con ella, posiblemente, no lo sé. La cosa es que estaba allí y que de alguna manera lo único que quería es que le ayudaran a salir de donde estaba. Fue precioso, fue súper bonito y fue sentada. Fue entrañable realmente el trabajo, porque trabajar con las almas perdidas es, os puedo decir, de lo más bonito que hay para mí en esta técnica. Porque cuando hablamos de almas perdidas pensamos, qué miedo, Dios. Pues no, estamos rodeados de ese mundo invisible y la mayoría de ellos son seres queridos que se han quedado aquí atrapados. Bien porque los hemos retenido porque no les dejamos ir, bien porque les han quedado cosas pendientes por hacer, bien porque no se fían de a quién le han dejado su trabajo y piensan que el negocio se lo van a destrozar, por las razones que sean. Y para ellos, lo que hace 50 años que pasó, 40 años que murieron, es como si acabara de pasar. Entonces, ¿qué le hacemos? Pues tomar conciencia. En este caso, cuando terminamos, dice el niño, ¡qué bonito! Mamá, ¿yo me puedo hacer una? Y digo, ¿y tú qué tienes que trabajar? Pues yo sí, porque una vez me hicieron no sé qué, no sé cuánto. Digo, venga, ¿qué te lo quieres hacer? ¿Ahí tumbadito o aquí? Dice, no, aquí tumbadito mejor. Impresionante. Fue impresionante. Le digo, venga, cierra tus ojitos y te vas ahí a la última vez que te hicieron eso en el colegio. Y cuenta todo lo que había hecho en el colegio. Y digo, pues ahora vete más atrás. Y te está contando cuando estaba con 3 añitos, te está contando cuando tenía 1 añito, y te cuenta cuando estás con mamá dentro. Impresionante. Lo normal es que no vengan las mamás con los niños, porque si tienen miedo a estar ella, pues imagínate con el niño, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque evidentemente yo a un niño no voy a estar 2 o 3 horas que puede durar una regresión. La haces en media hora hasta donde llegue, hasta donde veas. Para él es como un cuento y son muy sinceros. Ellos sí que son sinceros. Es que hasta los 7 años todavía recordamos lo que hemos sido en vidas pasadas. Entonces, la capacidad, niños, en el libro que yo estoy ahí como coautora,
algunos de mis compañeros, precisamente, uno de lo que trabaja es con un niño que se hacía pis. Es impresionante, hay todo tipo de casos, ¿no? Yo en mi caso, mi capítulo es de almas perdidas y en este caso, como la persona que vino a mí, pues había sufrido un accidente que casi pierde la vida. Y era un alma perdida, pero obsesoras, porque también las hay que te quieren fastidiar. Pero no es porque te quieran fastidiar, algunas sí a propósito, otras simplemente porque estás teniendo la misma actitud que ellos antes de morir y les da tanta rabia que van ahora a hacer lo que le hicieron a ellos contigo, a ver si así espabilas. Así, es decir, es impresionante. Fueron necesarias 2 regresiones en el caso que yo trabajo ahí en este libro, ¿no? Pero el cambio fue radical, la chica cambió totalmente, vendió la moto que tenía, su trabajo cambió, empezó a tener trabajo. Ese alma no le permitía avanzar, no le dejaba. Entonces, pues fíjate, y también he trabajado niños a través del padre. En este caso, uno me vino que la hija tiene 5 añitos y se lleva a rabia con la niña, vamos, de un trasto, me pone de los nervios que no la aguanto, Susana, es que no aguanto a mi niña, mira, la quiero, pero no la aguanto, me pone de los nervios, me saca, toda la paciencia la pierdo. Se había trabajado con terapias de regresiva, ya la habían hecho en otros sitios y tal, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues si te has hecho en otros sitios, ¿qué esperas encontrar aquí ahora, ¿no? Diferente. Y digo, yo lo que haría es la regresión a tu hija, no a ti. Así que, ¿qué te parece si prestas tus cuerdas vocales? Tú como padre me das tu permiso para que yo le haga la regresión a tu hija, pero le voy a hacer a través de ti la regresión a la niña. Y eso también fue precioso, impresionante. Ves ya que ese adulto te empieza a tener voz de niña, se va en una vida pasada, el que es padre resulta que es hermano de la hija, es el hermano además pequeño, la que es la hija es la hermana mayor, tienen 7 años, una guerra, se meten en una alacena para no ser encontrados, la hija que es la hermanita mayor, al padre que es el hermanito de 3 añitos, para que no haga ruido, le tapa la boca con tanta fuerza, con tanto pánico, con tanto miedo, que la mata. Mata al hermano. ¿Qué tenía el padre contra esa hija? Es que cuando terminó, ¿qué tenía? Pues evidentemente en su subconsciente estaban que esa niña le quitó la vida. Y tienes una rabia hacia alguien que no sabes de dónde te viene, y es porque ha habido algo ahí que no sabes. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso se trabaja como se tiene que trabajar. Y él me dijo cuando despertó, ha habido alguna ocasión, Susana, siendo mi niña pequeña, que cuando lloraba le llegué a tapar la boca. Fíjate, a nivel subconsciente las cosas que podemos llegar a hacer. Y no somos nosotros, es ese niño que está atrapado todavía, porque ese papá tuvo que recuperar a ese niño que era él en esa vida, que quedó allí atrapado viviendo esa asfixia, viviendo ese momento. Lo recuperas esa energía, ese atrapamiento. Bueno, al cabo del tiempo que me vio Susana, mi hija sigue siendo un trasto, pero yo ya no la veo igual, ya no me pone de los nervios. Así es, ¿no? Entonces se puede hacer. Si quieres hacer alguna otra pregunta. No, yo ya lo que me parece una terapia que tendría que hacer para empezar todas las mujeres o aquellas que quisieran ser madres, para limpiarse y poder tener... Sí, es una de las cosas que tengo ganas de hacerlo, pues a las que quieren ser madres, porque es muy importante el trabajarte antes de ser madre, durante la maternidad, porque cuando te hacen pruebas, cuando estás a según qué edad y vas a tener, porque ahora cada vez los embarazos son a mayor edad, ¿no? Cuando te hacen esas pruebas y te clavan esas agujas para hacerte, eso para ese bebé le puede activar una vida pasada donde le han clavado una espada. Es decir,
y dice, ¿esto qué pasa? Que ya no lo vas a hacer, no vas a hacer esa prueba. No, pero cuando lo vas a hacer, tú le hablas al bebé, le dices lo que estás haciendo, para qué lo vas a hacer, le hablas. Como cuando en la pareja discutes, eso afecta al bebé, pero si sois dos personas conscientes, tú ya al bebé le dices, cariñito, esto no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Esto es entre tu papá y yo y lo vamos a resolver. Y lo está escuchando, porque además, si vivís algún día lo que es la experiencia dentro del vientre materno, vais a ver que muchas de las veces, según qué situaciones, el bebé se lo tira fuera del vientre materno. Está fuera, se sale, deja ir, y su almita está fuera. ¿De dónde está? Pues estoy aquí fuera. ¿Y qué estás haciendo? Pues nada, mamá, estoy viendo a mamá que está esto. ¿Y ahora dónde está? Pues voy a ver a papá que está en la habitación de allí. Así. Es impresionante. Entonces, cuando tú vives todo eso, o sea, me lo estaré inventando, jolín, pues nos estamos inventando una historia todos, tenemos una fantasía que es la repera, pero da igual, lo importante es que tú resuelves, tú sanas. ¿Quién quiere tener razón? Que queremos es sanar, ¿no? Estar bien. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Dime. Bueno, ¿qué sentido tiene que un señor como Putin no esté sometiendo a todo el planeta, a todos los habitantes del planeta, a este sufrimiento, a esta tortura, a esta ansiedad que estamos pasando estos días? Sí, pero fíjate, te lo estás sometiendo a ti, porque a mí no me está interfiriendo para nada. Entonces, la realidad es como tú la vivas, no como es. Tú decides en qué plano o a qué batalla te apuntas. ¿Qué es lo que te atrae a estar en esa batalla? Sería la pregunta. ¿Qué me hace que esto que estoy viendo lo esté viviendo como lo estoy viviendo y Susana no? Y ahí es donde está tu respuesta. Y sabrás que eso te está irritando porque posiblemente, no tiene por qué ser, en una vida pasada te está activando recuerdos de vidas pasadas, donde posiblemente hayas vivido, pues no lo sé, víctima de otra guerra, víctima de otras injusticias, o haya sido el que las hayas hecho y eso te remuerde y sientes 20.000 historias. Las cosas nos afectan dependiendo de dónde nos quedemos. Si te mueves, verás que ya no te afecta. Y verás que si en un sitio se están viviendo unas cosas y en otros no, por la razón que sea, tú has elegido estar en el sitio que no se está viviendo eso. Pero aún así, habiendo elegido el sitio donde no se está viviendo eso, a ti te llega la onda. Pues ahí está tu trabajo. Tú imagínate que la mayoría de las personas, eso que está haciendo Putin o cualquiera de los otros ahora mismo, porque enciendes la televisión y yo creo que el que la encienda, raro que la criatura no tenga 20.000 traumas, pues decidiera apagar todas las televisiones, desconectar de todas las informaciones y centrarse en el día a día, en me levanto, voy a comprar, saludo a mi vecino, pregunto cómo estás, me dedico a mi trabajo, qué puedo hacer mejor. Imaginaros que no le siguiéramos el juego. ¿Qué pasaría? Depende de a qué te dediques. Personas profesionales, amplios colectivos que tienen que estar muy vinculados a un nivel de información, dada la globalización a la que ya pertenecemos. Es que entonces eso simula un poco Aldous Huxley, un mundo feliz. Yo creo que eso nos guía a un mundo muy individualista, donde aunque ese niño logremos que en esa gestación pueda crecer, desarrollarse más sano, pero luego hay una realidad. Ese niño luego tiene que estar implicado en una tribu. Sí, pero tú puedes... Todos tendrán que estar al mismo nivel de evolución. Bien. No, hay diferentes evoluciones. Vamos a partir de que hay diferentes evoluciones de almas.
que eso no quiere decir que sean mejores ni peores. Es decir, hay almas más jóvenes que son las que pueden hacer barbaridades como las que está hablando él. Barbaridades que son capaces de cortarte la cabeza y sentarte encima de tu cuerpo y tomarse un café. Es decir, esas son almas jóvenes que no tienen esa experiencia, no tienen esa sensibilidad. Y luego hay almas más viejas que tienen una sensibilidad mayor. Son capaces de captar las irregularidades, las injusticias, las atrocidades que se cometen. ¿Qué hacen estas almas más viejas aquí? Unas vienen a ayudar, otras vienen a repetir curso, porque igual llevan muchas vidas viendo las injusticias y queriendo empuñar la lanza para convencer al alma joven de las barbaridades que está haciendo. Y ahí yo pongo un ejemplo. Si tú tienes un niño de 1 año y medio y tienes un niño de 9 meses, el niño de 9 meses ya está andando, pero el niño de 1 año y medio no ha aprendido a andar todavía. ¿Qué haces con el niño de 1 año y medio? ¿Lo zamarreas, le dices espabila que el otro ya está andando? No. Esperarás, le tenderás tu mano, harás lo posible para ayudarle a que él, cuando esté preparado, ande. ¿Qué pasa ante esas barbaridades que está pasando? Un mundo yupi, no miro para nada, eso no va conmigo. No. Sino simplemente entiendes que por la razón que sea eso está pasando, que ahí tienen que pasar cosas, que hay veces las barbaridades traen cambios en las personas de actitudes, hay cambios de eras y de ciclos, y ahí tú te implicarás dependiendo de dónde estés, de la manera que puedas hacerlo, entendiendo el proceso evolutivo de cada persona. Donde a una, dependiendo del proceso en el que está, le podrás tender la mano y rápidamente lo sacarás, pero otros sabrás que tendrás que esperar a que evolucione. Y tú, con tu comportamiento, con tu actitud, es lo que vas a hacer, de la manera que vas a contribuir en todas estas irregularidades a que eso cambie. Pero si por, de alguna manera, pensar que cuantos más, con más rabias estemos, antes acabamos con el mal, el universo no entiende de bien y de mal. Tú estás viendo el mal porque lo estamos enjuiciando dependiendo de lo que hayas hecho, te vendrá de vuelta. El universo, no te preocupes, más tarde o más temprano va a buscar el equilibrio de todo lo que sea. Si llegamos a barbaridades, el universo hará y lo encajará. Y ahí estarán los que tengan que estar. Lo importante es que tú seas coherente, que no hagas nada desde el miedo, no hagas nada desde el odio, no hagas nada desde el rencor, no hagas nada desde el no perdón. Cualquier cosa que hagas desde el amor, intentando dar el amor, intentando entender el que no lo entiende, teniendo paciencia para que el otro lo entienda, buscando las herramientas para que el otro lo entienda, ahí el cambio posiblemente será lento, pero será de dentro para afuera, no de fuera para adentro. Es la diferencia, pienso. No sé si respondo. Una pregunta. ¿Has hecho alguna vez alguna regresión y se ha topado usted con una muerte por un parto, o sea, por un aborto provocado? Sí, muchos. Normalmente, cuando una persona ha provocado un parto, ese bebé, por lo general, se convierte en un alma perdida y está adherido. Es decir, hay casos en los que la mamá coge peso y empieza a engordar, porque no está comiendo ella, está comiendo el bebé que sigue ahí. Entonces, evidentemente, pues hay que trabajar con esa almita perdida, hay que hacerle ver cuáles fueron las razones por las que la mamá tuvo que abortar, explicarle y, bueno, pues ayudarle a ir a la luz, en definitiva, que es lo que tenemos que hacer con cualquier alma que se haya quedado atrapada en este plano físico. Entonces, cuando es una pérdida natural, ¿se queda atrapado también? Si es una pérdida natural, es decir, que tú no has hecho nada, sino que, y más, quería tenerlo, pues tienes que pensar que posiblemente a veces es que el bebé pues decide no nacer.
Ya está. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues respetar que él no quería nacer, no estaba preparado, igual ha dicho, ay, sí, pero no me voy. Y como no ha dado tiempo a que lo cortaran, pues se ha ido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Confianza de que si estaba para ti, vendrá de alguna manera más tarde o más temprano. O a lo mejor no viene como tu hijo, viene como tu nieto. Pero llegará. Es respetar, porque si no ha nacido, si tú no lo has impedido, es porque él no estaba preparado. No sé si hay alguna pregunta más. No, mi pregunta iba sobre eso. Sí. Que si tú has tenido o has provocado un aborto, ¿puede volver esa persona? Normalmente sí, puede, si lo has provocado, lo ideal es ayudarle a ir a la luz y luego que venga cuando tenga que venir, no que se quede ahí esperando a ver quién es el primero que se queda embarazada. ¿Entiende? Porque es que venir en esta familia no es el momento, pero vendrá en otro momento y vendrá por otros medios. Hay veces que hay personas que adoptan y dicen, no es mi hijo, no, es tu hijo. Lo que pasa es que ha buscado otro medio para llegar a ti. No se le dicen hijos del corazón, ¿no? Exacto, pero entran en también. La misma familia, los que son abortados, entran en la misma familia, ¿Sí? o en otra familia. Pueden coger, imagínate, si... ¿Algún familiar? Claro, pueden... Tenerlo cerca. Normalmente los grupos de almas solemos bajar juntos. Eso no quiere decir que bajemos todos, pero solemos bajar en manada. Ahí nos esperamos hasta que me toque a mí el papel que me vaya a tocar. Si yo voy a ser en la próxima la hija de mi hija, pues me tendré que esperar a que mi hija se case y tal, ¿no? Si lloras en el vientre de tu madre y eres un hijo, una hija deseada y casi mueres al nacer porque no puedes nacer. Mira, cada caso puede tener una historia detrás sorprendente. Yo casi procuro cuando viene alguien, aunque me esté contando algo muy parecido a lo que me haya podido contar él, no pongo mente ninguna porque te puede sorprender de tal manera que dices, ostras, no me lo puedo creer. Así que... ¿Usted puede ser cierta la teoría de que los bebés, o sea, las almas que deciden encarnarse, eligen dónde se va en la familia, dónde quieren nacer? Sí. ¿Es cierto que los hijos eligen a los padres? Elegimos a los padres en la mayoría de los casos. En otros casos los elegimos indirectamente. Hay seres que de alguna manera nos dicen, para lo que tienes que trabajar, estos son los idóneos. Nos podemos hacer los remolones. Creo que hay por ahí una historia, un cuento que lo refleja perfectamente, ¿no? Cómo es. Pero son los idóneos. Por muy duros, muy malos, muy tal que hayan sido, los hemos elegido nosotros. Porque son los idóneos con los que vamos a trabajar aquello que tenemos pendiente. Hay seres que también se disfrazan de buenos. ¿Cómo sabemos si son los que realmente nos están ayudando? Sí, claro, evidentemente. Te refieres a almas perdidas. Claro, es que el tema de las almas perdidas llevaría para toda una sala, ¿no? Pero ahí es que te encuentras, pues, desde los familiares, almas oportunistas, que son los que te puedes encontrar en un bar, en hospitales, están llenos, en cementerios, en lugares de copa, así lo sabes. Te puedes encontrar, pues, mistificadores, que se presentan como si fueran tu guía, te están dando consejos y son mistificadores. Luego también hay almas que sí que vienen. ¿Cómo los distingues? En cuanto le haces unas cuantas preguntas. Muchas. Yo quería hacer una pregunta. Cuando, por ejemplo, nuestros seres queridos se han muerto y se reencarnan, ¿siempre están en la misma familia? Por ejemplo, mi madre, el día de mañana será a lo mejor lo que usted dice, que es mi nieta, o siempre pues sí, caemos en la... Suele yo ser. el día de mañana, cuando yo me muera, el día de mañana también ver a mis hijos a lo mejor como si fuera su nieta. ¿O siempre caemos en la misma familia? Normalmente se suele repartir.
Se suele repetir siempre con quedamos con la familia, misma. suele ser con la misma familia. Eso no quiere decir que te alejes en otra, pero vuelves a encontrarte con la familia. Es decir, piensa Siempre que... somos familia, no somos amigos. Amistades, ¿no? También puede ser amigos. sí, no, que- amistades, nos amigos, reencontramos en con los determinados que conoces en tu momentos. trabajo, con las que te pelea, con tu vecina, todo es un grupo de almitas, ahí vamos todas para allá. Puede Lo ser el día de que pasa es mañana que los que algo- papeles y los roles pueden ser muy distintos. Como me Sí, no sé si... ¿Se puede contactar con esos guías espirituales? Sí, claro, si ellos están por la labor, porque esto no es, oye, que yo quiero hablar con tal. Pero lo normal es que se manifiesten. Por lo general se suelen manifestar, porque hay veces que personas que vienen a trabajar pues que han perdido un ser querido y lo sienten, lo sueñan. De alguna manera, si lo sienten, lo sueñan, se repiten, ellos te quieren decir algo, porque igual no se van porque ha quedado alguna asignatura pendiente, hay algo que quieren transmitirte. Entonces, a través de la regresión puedes hablar con ellos. Cuando son muy recientes el fallecimiento, a veces han venido, ¿no? Y claro, yo no puedo obligar a ningún alma perdida a ir a la luz si no está preparada. Nunca lo haré, ni debemos hacerlo. Pero sí debemos convencerle, en la medida que podamos, de las ventajas que tiene si van a la luz y no se quedan atrapados aquí. No solo porque ellos no siguen su proceso evolutivo, sino que están interfiriendo en la persona a la que se adhieren, ¿no? Entonces, cuando les dice eso, por lo general, se suelen ir. Estoy leyendo un libro, Mucha vida, muchos maestros, Sí, y ahí habla de eso, de que mediante la regresión, los guías espirituales, mediante la persona que está haciendo la regresión, los guías espirituales le están mandando información al terapeuta en este caso. Sí. O sea, hace como si fuera Sí. Un medio, ¿no? Sí, bueno, mira, ahí tengo que decir que yo muchas veces cuando, según qué regresiones, hay cosas que son muy intensas a trabajar, ¿no? Que cuando he terminado yo he dicho, ¿de dónde puñetas me ha salido esto? Es decir, es como si te vinieran las palabras adecuadas para el caso que estás trabajando, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando está la persona en regresión, ahí está, digamos, el paciente, lo que fuiste en aquella vida, tu guía y muchos más. Es decir, eso es una sesión donde hay más de una persona de alguna forma, más de una entidad, más de una almita intentando que eso resuelva. Bueno, pues el libro, el alma sin velo, este libro nos hemos reunido pues 12 terapeutas donde contamos con el doctor José Luis Cabuli. No sé si alguno ha visto o oído algo de él, pero este es cirujano, médico, pero que lleva pues casi más de 35 años trabajando en terapia regresiva y es formador de formadores. Y bueno, está Carlos González Delgado, que es con el que yo me he formado en esta técnica, también formado por José Luis Cabuli y otros psicólogos, terapeutas. Todos hemos escrito aquí, transcrita literalmente, una regresión vivida en consulta, desde el principio al final. Es decir, si lees este libro, vas a saber exactamente qué vas a hacer, qué vas a vivir cuando vayas a tener esa experiencia de una regresión. Lo bueno, cada terapeuta pues nos hemos puesto de acuerdo para trabajar un tema diferente, de manera que vieran las múltiples posibilidades terapéuticas que tiene esta técnica, desde el miedo, la ansiedad, con entidades, es decir, fobias, con niños. Es decir, la gama es muy grande. Muchas de las personas que ya lo han leído me dicen, oh, Susana, es que después de leer el libro, yo que pensaba que no tenía nada que sanar, pues ahora como que me he emocionado en según qué puntos. Entonces, cuando a ti algo te emociona, está despertando algo que hay dentro. Ahí es donde yo digo, cuando algo externo a ti te esté irritando, observa cómo eso se refleja en tu cuerpo.
Olvídate de lo que esté diciendo el otro, las disparates que esté diciendo, y ahora fíjate en tu cuerpo. Y verás que te empiezas a tensar. Obsérvalo, porque verás que igual te estás apretando los puños, igual estás apretando los glúteos, que no diría, va, la garganta, pesadez, sientes. Y ahora cuando estés observando tu cuerpo, cómo está reaccionando ante ese estímulo externo, hazte esta pregunta. ¿Qué me hace sentir esto? Y te va a venir una frase de inmediato. Rabia, frustración, odio, impotencia, lo que sea. Pues esa reacción física, esa reacción mental, eso que te ha salido, eso es un atrapamiento que está ahí dentro y que esa persona lo está activando. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una herida, yo te toco y a ti no te duele. Pero si tú tienes una herida y yo te toco, ¿a qué te duele? ¿Por qué nos duele lo que está pasando fuera? Porque está tocando una herida que llevamos dentro. Sanas tu herida y eso que está pasando fuera va a seguir pasando, pero tú lo vas a contemplar, lo vas a gestionar de una manera muy diferente a si lo gestionas desde el dolor y el sufrimiento que está ahí dentro atrapado. Te vuelves más resolutivo. Entiendo yo. Con este libro, ¿qué es lo bueno? Pues pierdes el miedo a la terapia regresiva. Vas a ver los testimonios de los pacientes después de la regresión y eso es un hecho real. Y es lo importante. Entonces, bueno, pues yo lo recomiendo, realmente recomiendo la lectura, porque incluso aquellas personas que se quieran en un momento dado, porque tengan esa vocación de dedicarse a la sanación, a ayudar a otras personas, y digan, ostras, igual me puedo dedicar a la terapia regresiva, igual le puede motivar, porque van a ver también cómo el terapeuta trabaja con el paciente TCA. 18 euros. Ahí en. ¿Y la consulta dónde la tienen? Aquí en Jerez. Sí, aquí en Jerez. ¿Cómo llega una persona al suicidio? O sea, ¿aquí termino? ¿Cómo? Bien, he tenido casos de personas que se han suicidado y, bueno, han venido la madre, en este caso, ¿no? Realmente es impresionante. ¿Por qué? Normalmente la persona que se suicida no es consciente de que es un estado emocional que le ha llevado a hacer algo de lo cual luego se arrepiente. ¿Después de un alma perdida? Se queda ahí perdida, es decir, en esos casos ese alma se queda Claro, evidentemente. En este caso, claro que se puede ayudar. Primero, a hacerle tomar conciencia. Yo, en este caso, cuando hay un alma perdida, realmente a quien le hago la regresión, quien pide la regresión, la terapia, no es a la persona que ha venido, sino al alma perdida. Se lleva la sesión la persona. ¿Por qué? Porque le haces volver a antes de abandonar el cuerpo, cuando todavía tenían un cuerpo. Le haces ir a momentos traumáticos de su vida para que haga un balance de qué es lo que le ha podido llevar a ese estado, les hace tomar conciencia, les ayudo incluso para que cuando se vayan a la luz también todo eso que han vivido lo suelten en ese cuerpo para que ya se vayan limpios y no vuelvan de alguna manera con ese pesar. Y también tengo que decir que hay veces que muchos de los casos de suicidios son porque hay esas personas por lo general ya lo han hecho en otra vida y es una memoria activa. Que en cualquier momento algo hace que te active, ¡bla! Por eso es una persona normal, tan normal, y de pronto, ¡buah! ¿Esto a qué se debe? Algo ha activado, una memoria en la que él vivió una situación de abandono de lo que sea y dijo, me quito la vida, me suicido. Y hay personas también que se tiran, por ejemplo, desde lo alto de cualquier edificio y mueren antes de llegar porque del ataque al corazón ya se arrepienten del camino.
Sí, bueno, puede haber. Normalmente cuando estás trabajando con el alma perdida y se está tirando, está en ese arrojo, el alma se sale directamente del cuerpo. Ya se sale. No llega al suelo. No salimos. Ante situaciones dolorosas, no somos conscientes, pero nuestra alma se sale del cuerpo. Entonces ya está muerta, ¿no? Si sale, está muerto ya. Es decir, que igual no se entera ni siquiera del porrazo que ha sufrido. ¿Qué se tiene que hacer? Yo me voy. Claro. Sí, pues me voy, fuera. Ahí te quedas. Entonces hay que hacerle revivir el momento hasta llegar al suelo y ver ese cuerpo qué daños ha sufrido. Porque esos daños luego son los que aparecen físicamente en tu cuerpo y no sabes de dónde te vienen. Porque no fuiste consciente del daño que te partiste en la cabeza y por eso tienes las cervicales rotas, o tienes problemas cervicales, o tienes problemas lumbares porque te clavaste en la piedra cuando caíste. Tienes que tomar conciencia de todo lo que tu cuerpo sintió, que tú, como te habías ido de pingoneo, no lo viste. Voy a venir en esta terapia el caso de una chica con 17 años que su único objetivo sea quitarse la vida. Lo único que ella dice es que no quiere vivir. No quiere vivir, pero no sabe por qué motivo no quiere vivir. Ella, si tiene algún momento feliz, después se siente culpable por haber sido feliz. No quiere sentirse feliz, no quiere vivir buenas experiencias y no tiene visión del futuro. Solamente piensa en morir porque no pertenece en este plano y no se siente a gusto. Y eso lo lleva viviendo desde los 13 años hasta los 17. Y cansados los padres de terapias con psiquiatras, con psicólogos, con todo tipo de especialistas, y no llegan al fondo. Bien, a ver, esto de la única manera que realmente puede ver dónde está ese atrapamiento, porque no es algo normal, evidentemente. Entonces, que ella no le guste esta vida, que no quiera vivir, que se siente culpable, hay algo que hay que ver que hay ese subconsciente. Entiendo que sí, que se podría llegar con la terapia. He trabajado casos que han venido, pues bueno, tratados por algún psiquiatra con depresiones muy graves, de no importarle la vida. Y bueno, pues cuando han entrado en ese estado regresivo, han vivido cosas que ni ellas, porque si el trauma lo has vivido en esta vida, lo que te están contando es de esta vida. Pero claro, te están contando cosas cuando se dan cuenta, no son conscientes, pero de pronto te están contando cosas con 1 año. ¿Cómo te vas a acordar de eso? Con 3 años, con 5, claro, es cuando termina. Recuerdo en este caso, esta señora, fueron necesarias 2 sesiones, ¿no? Esta señora me dice: Susana, es que yo eso a mi psiquiatra ni a mi psicólogo se lo he podido contar porque yo no sabía que eso estaba ahí. Entonces, yo pienso que la persona tiene que tener predisposición, tiene que tener paciencia y si quiere, porque hay personas a veces que no quieren salir de donde están. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede intentar? Pues con el caso que yo he dicho antes, que he comentado a través de la madre. Hacerle la regresión a la hija a través de la madre. Es más, casi recomendaría que se hiciera así. ¿Te has encontrado alguna vez algún caso de alguien que no haya sido capaz de ir a la regresión? ¿Alguna mente que no haya vuelto? Mente racional. Sí, creo que hubo uno que costó, fue cuando estaba empezando, costó 3 horas que consiguiera llegar a algún sitio. Y es gracioso porque además cuando terminamos me dice: conmigo no has podido, ¿verdad, Susana? Y le digo: ha costado, pero oye, ¿te das cuenta que me estabas contando cosas cuando tenías 5 añitos? Y dice: ¡ostras, cómo me he acordado de eso! Pero digo, no es consciente. bien. Sí, él es consciente, tú eres consciente en todo momento. Claro. Lo que pasa
Que si eres muy mental, muy cerrado, estás muy obcecado en un problema, pues es que tú no quieres ir a que tu alma te cuente historia, tú quieres que yo te solucione, ¿por qué te pasa esto con tu hijo? Oye, no, háblame de mi hijo y ponga ahí a mi hijo y háblame con mi hijo, y esto no funciona así, porque antes de solucionar ese problema con tu hijo, tú tienes que entender otras cosas. Cuando entiendes esas cosas, pues igual tu alma te lleva, te pone entonces luego a tu hijo. Entonces esto, pero bueno, por lo general más se suele llegar. A veces tienes que utilizar un poquito más de inducción, relajar un poco más y lo consigues. Bueno, oye, yo creo que sí, que ya por hoy está bien, ¿no?